de Mario Vargas Llosa, la tía Julia, el escribidor. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, en el Perú, en 1936. Tiene una larga y brillante carrera literaria y ha obtenido los más importantes galardones: el Cervantes, el Asturias, el Nabokov, el Cavour y también el Premio Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes escritores en lengua castellana. Este libro pertenece a la biblioteca Mario Vargas Llosa, y en el prólogo Mario Vargas Llosa nos cuenta que comenzó a escribir esta novela en Lima en 1972 y le vino la inspiración a escribir esta novela el recuerdo de un joven autor de radioteatros que conoció en su juventud. De los radioteatros, como se dice en América, o radionovelas, que como se dice en España, es uno de los asuntos principales de esta novela. Y como os digo, pues vamos a empezar a conocer el mundo de los radioteatros, pero primero vamos a conocer las emisoras de radio que había en Lima en los años 50. Está Radio Panamericana, una emisora de Lima que estaba dirigida de cierta manera hacia un público, digamos, ya de unas clases medias, ya con una cierta cultura, en la cual trabajaba el joven Mario Vargas Llosa preparando las noticias que daban, ¿no? Y por otro lado estaba Radio Central. Radio Central era una emisora que estaba destinada hacia los públicos más populares. La música criolla y otras que los concursos era la base de su programación. Y Radio Central emitía radioteatros. Y estos radioteatros que se emitían en Radio Central eran de origen cubano, se los mandaban desde La Habana en aquellos tiempos. Y claro, lógicamente los propietarios de esta emisora tenían que pagar los derechos a los cubanos para utilizar este material. Los propietarios de esta emisora pues descubrieron a un hombre que se llama Pedro Camacho, un boliviano que estaba triunfando en Bolivia con los radioteatros. Lo fichan y lo llevan a Lima. Y bueno, y vamos a conocer a Pedro Camacho, que es uno de los personajes fundamentales de esta novela. Pedro Camacho, que como dice los propietarios de Radio Central, no es un hombre, es una auténtica industria por sí mismo. El joven Mario Vargas Llosa lo va a conocer y va a hacer amistad con él, una amistad porque le va a enseñar muchos trucos de cómo se hacen los radioteatros. Por ejemplo, Pedro Camacho le va a enseñar al joven Mario Vargas Llosa. Hay que decir que Mario Vargas Llosa en estos tiempos tiene unos 17 años aproximadamente. Le va a indicar su técnica para clasificar a los diferentes tipos humanos, ¿no? Operarios, maleantes, mesocracia, zambos, pescaderos. Porque le dice Pedro Camacho a Vargas Llosa que estas gentes es la que le da color y perfume a cada barrio de Lima, que en las que se van a desarrollar los radioteatros que va a escribir Pedro Camacho. Hay que decir que este Pedro Camacho es un hombre que odia a los argentinos porque sospecha que le plagian sus obras. Vamos a decir que este hombre va a cambiar la forma en la que se emitían, en la que se preparaban los radioteatros en esta emisora. Va a exigir mayor profesionalidad a los actores que intervienen en él y los va a tratar de una manera muy dura y casi despótica. Vamos a conocer la fobia de Pedro Camacho hacia Argentina y hacia los argentinos, provocando una carta de protesta del embajador argentino a la emisora de radio, que desde luego es uno de los momentos más divertidos que tiene este libro. Hay que decir que, como en principio los radioteatros hechos o digamos creados por Pedro Camacho van bien, pues los propietarios de la emisora le van a encargar más, en lugar de hacer 4 al día, pues que hagan hasta 10 radioteatros al día. Y este, lógicamente, es un trabajo agotador para Pedro Camacho y que le va a traer unas consecuencias para su salud. Bueno, pues este es uno de los temas de esta novela. Y el otro tema es la tía Julia que da el nombre
a esta novela. ¿Quién es la tía Julia? Bueno, la tía Julia es una hermana divorciada de la mujer de su tío Lucho. O sea, no es pariente de sangre, es una pariente, digamos, política de Vargas Llosa. Le lleva aproximadamente unos 12, 14 años. O sea, que mientras que Vargas Llosa era muy joven, Julia era una mujer que había vivido. Y lo vamos a ver que ha vivido, porque el tío Lucho de Vargas Llosa le dice que la primera semana, Julia viene de Bolivia a La Paz, de La Paz a Bolivia va a Lima, y el tío Lucho le dice a Vargas Llosa en una de estas visitas, en las visitas de Vargas Llosa a ella, que Julia en su primera semana ha salido 4 veces y con 4 galanes diferentes, uno de ellos incluso casado. Hay que decir que la familia de Vargas Llosa es una familia bastante conservadora y parientes del obispo de Lima, ni más ni menos. Hay que decir que Julia, de manera informal, empieza a relacionarse con Mario y empiezan a flirtear de verdad, con las complicaciones evidentes. Hay que decir que, claro, que Julia vive en la casa de su hermana, mientras que Mario, el joven Mario, vive en la casa de sus abuelos. Y vamos a conocer el rumor familiar de que el ex marido de Julia era impotente. Y cómo los miembros más jóvenes de la familia empiezan a enterarse y a ser cómplices de esta situación. Bueno, pues como os digo, los radioteatros son muy importantes en esta novela, porque esta novela tiene una ventaja muy grande, sobre todo a las personas, a los lectores que no están acostumbrados a las técnicas narrativas más modernas, porque la novela, como os digo, empieza a contarnos el ambiente de esta emisora de radio central de Lima, y de pronto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos va a contar Vargas Llosa una historia que no tiene nada que ver con lo que el comienzo de la novela. Dejamos de saber los problemas de Radio Central y nos cuenta la historia del doctor Alberto de Quinteros, un médico que va a la boda de su sobrina, Eliana, y descubre el doctor Alberto de Quinteros que Elianita está embarazada, pero no del novio del que se va a casar. Bueno, acaba este capítulo y en el capítulo 3 vamos a ver cómo vamos a seguir con las aventuras y desventuras de Mario Vargas Llosa, del joven Vargas Llosa. Pero en el capítulo 4 vamos a conocer a un personaje histórico de Vargas Llosa, el sargento Lituma. Bueno, y vamos a conocer cómo el sargento Lituma va a detener a un salvaje africano y sus dudas de ponerlo en libertad o no. La novela se estructura así: un capítulo de las, digamos, relacionados con Pedro Camacho, las emisiones de radio y el flirteo de Vargas Llosa y su tía, y después otro capítulo en lo que nos vamos a enterar, en lo que nos va a enseñar un radioteatro, un culebrón, como se llama hoy en día. Ya os digo, tenemos el del doctor Alberto de Quinteros, el de sargento Lituma, por ejemplo, otro es el de don Federico Tellez, propietario de Antirroedores S.A., vegetariano, y el radioteatro nos deja con la duda si don Federico Tellez fue asesinado por sus hijos. Otra historia de sus radioteatros es de la familia Bergua, propietarios de una pensión, de la pensión colonial, y de Ezequiel, un joven huésped que desnudo va a atentar contra la moral de la familia. Hay que decir que el tono de todo este libro es humorístico, de buen humor. Se notaba que Vargas Llosa estaba realmente pasando una buena temporada cuando escribió este libro, porque este libro os lo vais a pasar muy bien, la verdad. Está escrito de una manera muy ágil, muy divertida, y ya os digo, si le pilláis el punto a lo que es la historia de la novela y lo que es los radioteatros, las historias de los radioteatros, os lo vais a pasar muy bien, porque si la historia de Vargas Llosa con la tía Julia y con Pedro Camacho está muy bien, la de los radioteatros es extraordinaria, porque los radioteatros se van a ir degradando, porque el pobre Pedro Camacho
no da para más. Y entonces va a haber una confusión de personajes tremenda y os lo vais a pasar muy bien. Ya os lo digo, merece mucho, el argumento es original. Esta novela no está considerada quizás entre las mejores de Vargas Llosa, pero a mí me da la sensación de que La tía Julia y El escribidor es ciertamente el contrapeso de Conversación en la catedral. Mientras Conversación en la catedral es una historia seria, hay poco lugar para el humor en esa novela. Aquí es una novela, digamos, donde predomina el humor y la sonrisa. Vargas Llosa está muy claro que quería escribir una novela alegre y dinámica y lo consiguió plenamente. Así que ya os digo, está muy bien esta novela, recomendable. Todas las de Vargas Llosa están muy bien, pero aparte de esta, os va a divertir mucho. Ya os digo, es una muy buena manera de empezar con Vargas Llosa si le pilláis el punto a cómo está narrada, y es una novela extraordinaria, de las que menos se habla de él, pero a mí me parece de las mejores. Bueno, pues esto es La tía Julia, el escribidor de Mario Vargas Llosa, y hasta la próxima. Buenas tardes.